Continuamos con nuestro curso de introducción a la Biblia y hoy vamos a hablar, o Luis nos va a poner en este ambiente de hablarnos sobre el canon, ¿verdad? Las personas que participaron en los evangelios apócrifos, especialmente el primer día, allí el doctor Ricardo López nos dio algunos de los principios en cuáles se utilizaron, qué criterios se utilizaron para aceptar ciertos evangelios y cuáles no. Este, bueno, hoy las dudas se resuelven. Tenemos a Luis Calvo. Luis es originario del Salvador, pero vive actualmente en San José. No sé exactamente, pero sé que vive en el área del Valle de San Francisco, en San José. Yo le conocí hace un par de años en los cursos en un instituto que se llama Instituto Pastoral de Liderazgo Pastoral, que está auspiciado por los jesuitas, un programa muy bueno que tienen, y yo ahí les colaboro con la parte bíblica. Ese instituto, casi que tenemos la misma metodología, pero nada más que la diferencia nuestra es que lo nuestro es exclusivamente bíblico. No tenemos otro tipo de materias más que bíblico y todo lo que gira en torno a lo bíblico. Ahí conocí a Luis y le invité a que fuera parte del Instituto Bíblico nuestro, y él con mucho gusto vino, y también se acaba de graduar del IBICLA, así que ahorita nos va a regalar lo que aprendió. Así que Luis, siempre es una alegría estar contigo, escucharte y descubrir que hay personas que siguen enamoradas de la palabra de Dios. Así que aquí estamos. Gracias, Padre. Gracias. Bien, buenas tardes a todos. Para mí es un gusto y un honor poder participar y poder estar en este día con todos ustedes. La verdad que, así como dijo el Padre, nos conocimos en el Instituto Hispano de la Escuela Jesús de Teología, y con las clases que él dio, pues ahí sí, me enganché ahí con todo esto de la Biblia, en la forma como la daba el Padre, como la explicaba, y era algo que yo pues andaba buscando, y se dio la oportunidad de estudiar en Eribicla, bendito sea el Señor, y ya este año pues terminé mi formación ahí, y se me dio la oportunidad de poder compartir y participar ahora en estas clases o en estas instrucciones. Así que agradecido y entusiasmado de poder estar con todos ustedes. Vamos a ir poco a poco desarrollando. Si en un momento determinado hay alguna pregunta, la pueden poner en el chat, y de ahí me la van a hacer saber. Y si yo tengo la capacidad de poderla contestar, pues con mucho gusto. Si no, de todas formas tenemos aquí al Padre Manuel, que nos puede ilustrar de una mejor manera, ¿sí? Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar. Vamos. Ok. Estamos en el curso introductorio y vamos a estudiar pues el canon bíblico. Es un tema, cuando se dio la oportunidad que se pudiera tomar, a mí me gustó el tema, la verdad. Y rápido dije que sí, porque es un tema, vamos a ver, es un tema muy interesante. Es algo que en el lapso que vamos a dar la clase, va a tratar de explicar lo mejor posible, pero quiero que quede claro que es una introducción, ¿sí? O sea, el que quiera profundizar un poco más, pues habrá que leer un poquito más, porque es un tema muy apasionante. El padre lo decía hace un momento, que el doctor Ricardo López daba unas pautas sobre criterios que se dieron como para ir a que el canon fuera quedando de la forma que lo tenemos, y cuáles fueron los criterios. Y aquí vamos a ver algunos
criterios también, pero sí es un tema muy, pero muy apasionante, la verdad. Bien, y para empezar vamos a leer algo del Concilio Vaticano II, de la Constitución sobre la Divina Revelación, la Dei Verbum, el numeral número 11, dice: las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, porque escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales se le han entregado a la misma Iglesia. Y esto es, de entrada, un punto muy importante que nos lo dice el Concilio Vaticano II, y es que la Iglesia tiene por canónicos, o sea, vamos a ver, una cosa es que el libro esté inspirado, eso ustedes lo van a estudiar, pero otra cosa que esté como esté dentro del grupo de libros revelados, que es entonces el canon. Son dos situaciones distintas, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que es en sí el canon. La palabra canon viene del griego y significa bastón o vara para medir o regla o una norma, algo que nos sirve como para, como dice la misma palabra, medir. Y esa es la regla que se ocupa para designar. Pero en la iglesia se ocupó para designar eso, la colección de escritos inspirados por Dios. Y al ser estos libros inspirados, por lo tanto, son una regla, una norma de vida. O sea, en otras palabras, que si yo leo este libro, los libros de la Biblia, por ser inspirados por Dios, ellos me iluminan cómo debo de vivir yo. Entonces, eh, es muy importante el tener claro que los libros que componen la Biblia, nosotros creemos que son inspirados por Dios, inspirados. Y el canon es la reunión de esta colección de libros inspirados. ¿Y cómo se da este origen de la canonicidad? Pues la verdad que la decisión de fijar un canon de la escritura se dio por muchas razones históricas, de ciertos conflictos y de crisis que se estaban presentando, pero además también de identidad, o sea, de saber quién soy, tanto en el judaísmo como luego en el cristianismo. O sea que también, por eso hablaba yo de lo interesante de la historia de cómo se fue desarrollando el canon. Ya ustedes lo han visto, que la Biblia pues no se escribe de un centón, sino que especialmente en el Antiguo Testamento pues estamos hablando de cientos de años. El Nuevo Testamento fue un proceso más corto, pero es todo un proceso. Y vamos a ver que la Biblia judía, que también se le conoce como Tanaj, es la colección de escritos que los cristianos conocemos como Antiguo Testamento. O sea que los judíos, yo pienso que es algo obvio, pero vamos a recordarlo, pues ellos tienen el Antiguo Testamento nada más. Ahora, la Biblia cristiana tiene dos colecciones. Por un lado, tiene los escritos de origen judío, o sea, el Antiguo Testamento, y los libros escritos que tienen origen en el cristianismo, que sería el Nuevo Testamento. Entonces ahí vemos una diferencia, ¿no?
Los judíos solo tienen el antiguo y nosotros los cristianos tenemos antiguo y nuevo. Ahora, ¿cuál fue la razón o el carácter, la decisión de fijar un canon? Pues es una situación que históricamente no es fácil, pero básicamente es que en las comunidades se usaban ya diferentes escritos, pero algunos eran como que no había un consenso, por lo tanto había cierta duda, pero además de esto, poco a poco se iban sumando más escritos. Entonces llegó un momento que en las comunidades eh, que dio el momento de que se compusieron los escritos, también se fijaron en ciertas ya comunidades, se fueron fijando los cánones, o sea, ya se fue estableciendo, bueno, hasta aquí o estos son ciertos criterios en los cuales nosotros nos vamos a basar como para saber si son o no, o los podemos aceptar o no, ¿sí? Básicamente en las comunidades se fue tomando el criterio de ir eliminando aquellos que generaban dudas y se fueron quedando aquellos que creaban unidad en las diferentes comunidades. Y se fijaron ciertos límites, ¿no? Ciertos límites. Por ejemplo, hubieron unos límites a nivel externo. Y estas fueron que la lista de los escritos que eran ya reconocidos se cerraría y ya no se aceptarían otros escritos. Se dejarían solo aquellos que ya se daba cuenta que se reconocían. Y además de esto, fue la urgencia de unificar tanto a la comunidad judía y posteriormente a la cristiana en la fe al mismo Señor. Por ejemplo, pues los judíos creen en Yahvé y ellos necesitaban, como signo de identidad también de ellos, pues que un sentido de pertenencia de cuáles eran sus textos que les daban sentido a ellos como pueblo de Dios. Pero igualmente sucede en el cristianismo posteriormente. Hubo de igual manera la reunión y de reunirse en torno a unos criterios de la fe ya en Jesucristo. Entonces, tanto en el momento que los judíos lo hacen como los cristianos lo hacen, fue siempre un sentido de unificar su creencia de identidad y al mismo tiempo ellos se fueron ya cerrando. Sí, decir, estos sí van a adentrar y estos no van a poder adentrar. Pero aparte de eso, también hubieron otras situaciones internas. Y es que, por ejemplo, ya los textos se fueron sacralizando, o sea que el texto ya como se fue conociendo, ya no admitió modificaciones, sino que el texto quedó ya tal cual, o sea, ya no era, ya se hizo el texto intocable, ya no permitiría añadidos a ningún texto, ¿sí? Ya eso fue una situación también que ayudó a que irle dando forma al canon. Y los criterios de canonicidad que se dieron, bueno, fundamentalmente fue la identidad o la identificación entre la fe que vive la comunidad y la fe que se expresaba en el escrito. O sea, que el escrito servía como para reflejar mi fe y mi fe se sentía reflejada en el escrito. Era una simbiosis. Entonces, esto se daba, habían diferentes criterios. Por ejemplo, un criterio fue la ortodoxia, o sea, que en el escrito se hablara tal cual de la fe del pueblo. Criterios de coherencia, que no se, en otras palabras, que los libros en sí no se contradijeran.
sino que ellos mismos se iluminaban. Criterios de tradición. Recordemos que la Biblia es ante todo vamos, bueno, en otra forma. Ese texto escrito primeramente fue algo que se vivió y que se transmitió de generación en generación. Entonces, esta transmisión de generación en generación es la tradición, ¿sí? Ellos primero se fueron contando las grandezas y las proezas que Dios hace con el pueblo, y tiempo después es que ellos van ya empezando a escribir, y esos escritos ya se van reflejando en colecciones, que es donde se vienen a dar los textos bíblicos. Entonces, tiene que haberse transmitido esa fe de generación en generación. Y luego el criterio de inspiración divina. Porque para la comunidad ese texto, ese escrito, reflejaba la palabra del Dios vivo. Esa es la inspiración, ¿no? Entonces, el pueblo creía fielmente que lo que ellos leían o lo que ellos escuchaban cuando se les proclamaba era la palabra de Dios. Entonces, estos criterios nos ayudan a tener más en claro que no fue un invento, no es algo momentáneo, sino que es todo un proceso en el cual el pueblo va viendo reflejada esa fe vivida en los textos escritos. Además, los escritos que constituyeron el canon tuvieron un papel fundamental en la vida del pueblo. Por ejemplo, el primero, un plano formativo. Y este formativo era el crear una conciencia o una forma de creencia. O sea que el formativo iba dándole sentido a la creencia de la comunidad. Pero además de eso, daba identidad, o sea, que el que ya creía y el que se sentía identificado con esta formación, él le daba un sentido de pertenencia y de identificarse con respecto a los demás pueblos. Luego está el sentido fundacional, o sea, aquella parte en el cual el pueblo se basaba su creencia en esto mismo que le habían transmitido y que en este momento determinado ya se reflejaba en el texto escrito. Un límite cronológico, bueno, porque a partir de las tradiciones que han ido recibiendo con respecto a los diferentes tiempos que la transmisión se va dando, ellos van dando un sentido que desde cuándo el pueblo está ya enraizado con su fe. O sea, por eso es lo cronológico, porque va de edad en edad. Y todo esto es un producto de un proceso histórico y de una decisión teológica. Es un proceso histórico porque es un devenir con el tiempo y el espacio donde vive ese pueblo y donde ellos han tomado una decisión de servicio y de creencia en el Dios revelado, ¿sí? Ellos, recordemos, por ejemplo, cuando Moisés le habla al pueblo y ellos se comprometen a, sí, nosotros creemos y ya nos hacemos responsables. Hay una decisión de, como pueblo, de creer también que este Dios se les ha revelado y que ese Dios revelado se encuentra en los textos sagrados. Hoy vamos a ver un poco más en concreto lo que es el canon judío. El canon judío es, la verdad, es un proceso no fácil. No fácil porque básicamente los primeros textos
no estamos hablando en sí de libros, pero los primeros eh, cronologías que se van dando o no, textos que se empiezan a escribir, es alrededor de 1000 años antes de su concreción. O sea, estamos hablando del tiempo básicamente cuando empieza el reinado en el pueblo judío. Y poco a poco ellos ya le van dando un sentido de importancia a los textos y se da que en tiempos del rey Josías, unos 622 o 621 años antes de Cristo, ya se empieza a darle forma de canonización, o sea, el texto ya empieza a darle un lugar sagrado. Y esto es bien importante porque ya el pueblo de Israel se empieza a sentir identificado de que eso que está escrito es la palabra de Dios. O sea, es el Dios que les está hablando como al pueblo. Y a finales del siglo V antes de Cristo, ya los profetas que no hacían referencia al Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros, y todavía no tenían un carácter como de norma, de regla, pero en sí ya el pueblo ya empezaba ya habían aparecido el texto del, por ejemplo, que está, cuando hablamos de Josías, estamos hablando del texto del Deuteronomio. Y a inicios del siglo IV antes de Cristo, Esdras trae consigo ya el rollo de la ley. El libro de Crónicas a mediados del siglo IV antes de Cristo atestigua que el Pentateuco ya estaba formado y que tenía ya un peso normativo. Vemos que anteriormente en el siglo V todavía no estaba, pero en el siglo IV ya empieza a formar una norma en el pueblo de Israel. Y la historia deuteronómica recibió reconocimiento canónico hacia el siglo III antes de Cristo. Por lo anterior nos damos cuenta cómo el Antiguo Testamento se fue componiendo a través de un proceso lento y progresivamente y abarcando muchos siglos. Se fue transmitiendo de generación en generación, como decíamos, por tradiciones orales primeramente, en sus fiestas religiosas, en el culto, en los cantos del pueblo. Y posteriormente, todo esto se fue poniendo por escrito, primero documentos sueltos y luego que se fueron uniendo de acuerdo ya sea a la historia que contaban, al acontecimiento que narraban, sobre las personas de los que hablaban y ya para darle y poco a poco formando los libros sagrados. Entonces, la ley, o sea, la Torá, parece que se concluyó de escribir entre el siglo V al IV antes de Cristo. Y ya desde ese momento se le reconoce como la norma de vida de la comunidad judía. Aquí quisiera hacer solamente un recordatorio, que recordemos que Cristo lo ponemos como el centro, ¿no? Y entonces, antes de Cristo, los años y los siglos van de más a menos. O sea que antes del siglo V fue el sexto. Y así va, después del quinto sigue el cuarto, después el tercero, después el segundo, después el primero. Es al revés a como a partir de Cristo. Empieza con el siglo primero, el segundo, el tercero, hasta nosotros. ¿Sí?
Entonces, por eso no se vayan a confundir que primero aparece un número más grande y después un número más pequeño. Por eso decíamos que fue entre el siglo V y el IV. O sea que el tiempo va para menos. Luego los profetas, que son los Nevi'im, posiblemente quedó concluida la colección hacia el siglo segundo antes de Cristo, ya que el libro de Sirácides menciona a los profetas mayores, a 3 profetas mayores, como a los menores, a los 12. Ahí tenemos el texto bíblico en Sirácides, capítulo 48, versículos 22 al 25 y capítulo 49 del 4 al 10. Y los escritos o los otros escritos, que son los que tuvimos, también se cree que hacia el siglo segundo después de Cristo estuvo terminado, fueron los últimos libros que fueron escritos. Y se les menciona como los otros libros o los otros escritos. Y vemos que lo menciona el Nuevo Testamento. En Lucas 24, 44 nos menciona de los otros escritos. La numeración más antigua que conocemos de escritos judíos con peso canónico nos lo dice el historiador judío Flavio Josefo. Es el año 95 después de Cristo y que era confirmado por esta 1444, que es a finales del siglo I después de Cristo. O sea, el año 95 a finales del siglo I después de Cristo. Y esta numeración corresponde a la que se hay en la Biblia hebrea y que rige el judaísmo hasta el día de ahora. Entonces, al canon judío se le conoce también como Biblia hebrea y se cree que quedó delimitada, o sea, cerrado en el siglo segundo después de Cristo. O sea, puede haber sido a finales del siglo I, a principios del siglo segundo, después de Cristo ya los judíos ya habían dicho cuál era su canon. Y el orden que se agruparon no es de acuerdo a su composición, sino a su importancia. Esto es bien interesante porque algunos libros del Antiguo Testamento fueron escritos antes y no aparecen al principio. Si nosotros vemos la Biblia, empieza con el Pentateuco, los primeros 5 libros, ¿no? Génesis, Éxodo. Pero como mirábamos, estos libros fueron escritos hacia el siglo V o cuarto antes de Cristo. O sea que no es por orden de antigüedad, sino que de importancia. Y están al inicio porque es la parte más importante de la Biblia hebrea, el Pentateuco. Ahora bien, recordemos que después de la destrucción de Jerusalén por los romanos, hacia el año 70 después de Cristo, sabios judíos se van a la ciudad de Yanya y ahí deciden cuáles son los libros que componen los libros inspirados del canon hebreo. Y ellos deciden que esos libros van a ser aquellos que fueron escritos originalmente en idioma hebreo. Y la razón es porque ya en la diáspora judía, vamos a ver, se le dice diáspora a todas aquellas comunidades de judíos que vivían afuera de Judea, o sea, que vivían en Egipto, que podían en Siria, en Turquía, en Grecia, en los diferentes lugares donde ellos se van moviendo y van estableciendo sus comunidades. En Babilonia, porque recordemos que no todos los judíos regresaron a su tierra, muchos se quedaron viviendo allá en Babilonia. Entonces, la diáspora judía, o sea, todos aquellos judíos que se quedan viviendo fuera de Judea, pasaba un problema, que en el mundo conocido en esa época, el idioma que mandaba era el griego. Y eso es para los que vivimos en Estados Unidos, nos damos cuenta, por ejemplo, que como acá muchas personas han venido de América Latina y hablan español, pero ya sus hijos que nacieron aquí en Estados Unidos, muchos ya pierden el idioma. Ellos prefieren hablar en inglés.
Pero estos hijos de sus hijos, o sea, la otra generación, la tercera generación, muchas veces ya casi han olvidado el español y hablan solamente el inglés. Son raros los que pueden hablar los dos idiomas. Entonces, eso pasaba también con los judíos. Cuando se iban a vivir a otros pueblos, a otras ciudades, ellos asumían y aprendían eh, las costumbres de esos pueblos. Y lo normal era, todos esos lugares se hablaba el griego, porque Alejandro Magno pues había eh, colonizado todos esos lugares, había impuesto su dominio, y entonces el idioma griego era lo que se hablaba. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que los judíos que vivían fuera, muchos ya no entendían el hebreo y necesitaban esos textos escritos en griego. Y es así como eh, traducen en la ciudad de Alejandría el texto hebreo al idioma griego. Entonces, ahí parece que se me olvidó poner el texto, pero es entre el siglo segundo antes de Cristo, el tercero o al segundo antes de Cristo, que se da la traducción. Y entonces en la ciudad de Alejandría, en Egipto, se traduce el canon hebreo al idioma griego. Pero además de eso, ya ellos añaden otros textos, más bien dicho, otros libros. Y esto se da porque había un rey griego que estaba reinando en ese momento Egipto, quería tener en su biblioteca de Alejandría, quería que esta fuera la biblioteca más grande del mundo, y él pidió que fueran unos sabios judíos a Egipto, a Alejandría, y tradujeran. Y cuenta la leyenda que en 70 días, 70 sabios tradujeron la Biblia o el canon hebreo, y todos llegaron a la misma traducción. Entonces, esa Biblia, lo vamos a ver más adelante, se va a conocer como, popularmente todavía se conoce ya sea como la traducción de los 70 o la Septuaginta, por esta situación. Y esto ya es una situación que va a marcar el futuro del canon. ¿Por qué? Bueno, porque resultó que en, en la diáspora judía, pues ya se leía el canon hebreo, pero en idioma griego, con la traducción. ¿Sí? Pero esto tuvo un impacto fuerte. ¿En quiénes? En las comunidades cristianas. Porque al empezar las comunidades cristianas a desarrollarse en todo el mundo conocido, o sea, se van fuera de Judea en la destrucción de Judea en el año 70, ellos se van a diferentes comunidades de los diferentes pueblos aledaños, Siria, Egipto, Turquía, lo que mencionaba, y ellos empiezan a ocupar la traducción de los 70 como la base de la meditación que hacen de la palabra de Dios. Entonces, decíamos, a las comunidades cristianas, cuando nacen, crecen y se desarrollan, ellas se van metiendo dentro del Imperio Romano y ocupan esta traducción en sus reuniones litúrgicas. Y ya no están ocupando la traducción, el canon en hebreo, en idioma hebreo, sino que la traducción al griego. Y lo que, como decíamos, que es la que se conoce como traducción de los 70 o Septuaginta, y que algunos le han dado a conocer como canon alejandrino. Y este fue uno de los otros situaciones que nos dio al rompimiento que se había dado
entre las comunidades cristianas con la comunidad judía a partir del año, antes del 70 se da, pero ya en el 70 fue la situación más problemática, ¿no? Ya la situación fue peor. Pero es bien interesante que esa traducción que decíamos que a los 70, que es la traducción al griego, no solo estaban todos los libros que aparecían en el canon hebreo, sino que aparecían otros libros más, que estaban, estos libros tenían una cualidad. No habían sido escritos en hebreo, sino que habían sido escritos directamente del griego. Por lo tanto, no aparecían en la Biblia hebrea. A estos libros, lo vamos a ver más adelante, se les ha conocido, según la fe de la comunidad, como deuterocanónicos, así lo conocen los católicos y los ortodoxos, y apócrifos, las iglesias que nacen de la Reforma Protestante y del evangelismo. Ahora, hay una situación bien interesante en todo esto, en que en el tiempo de Jesús no existía un canon propiamente dicho. Y habían diferentes facciones y unos aceptaban una forma de entender el texto y otros lo entendían de otra forma. Y eso nos da a entender cómo era una situación un poco complicada, que aún los mismos judíos no estaban del todo de acuerdo. Por ejemplo, los saduceos, para ellos lo único válido era la Torá, o sea, la ley. En otras palabras, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Distinto eran los fariseos. Ahora, antes de continuar, lo interesante era que los saduceos básicamente eran los sacerdotes y algunos laicos pudientes. Los fariseos era distinto, porque los fariseos eran un grupo laico, pero ellos luchaban por ser fieles a la ley. Entonces ellos admitían la ley, o sea, la Torá, los profetas, que eran los Nevi'im, y los otros escritos, que es el Ketubim. Pero ellos tenían una cualidad que es bien importante. Y eso va a tener una gran influencia en el cristianismo posterior. Los fariseos también admitían la tradición oral. O sea, no solo lo escrito, sino que también la oral, la reflexión oral. Eso es todo un tema, esta parte de los fariseos. Luego había otro grupo que son los esenios. Es interesante porque en las cuevas de Qumran se han encontrado diferentes colecciones, dando a entender que ellos admitían tanto la traducción de los 70, o sea, la traducción en griego, como los libros de la Biblia hebrea. O sea, en Qumran han encontrado textos tanto en griego como en hebreo de los libros. Entonces da a entender que ellos eran como un poco más abiertos, no tan cerrados como los otros grupos que existían en la época de Jesús. Ok, pero además de las distintas facciones del judaísmo, también había diferencia con otros grupos. Por ejemplo, los samaritanos. Los judíos consideraban a los samaritanos como herejes, porque se habían separado de los judíos en la segunda mitad del siglo II antes de Cristo. Y tal parece que solo emitían los libros de la ley, o sea, la Torá. Decíamos también los judíos de Alejandría. Ellos no vivían en Judá. Ya ellos ocupaban la traducción de los 70 o Septuaginta. O sea, para ellos la Biblia era la traducción griega, al idioma griego. Y los primeros cristianos que al principio
cuando Jesús resucita y las primeras grupo de seguidores, de discípulos, nosotros vemos, según si leemos en la Biblia, ellos pues no se separan totalmente del judaísmo. Vemos como en Hechos nos cuentan que Pedro va y Juan iban a hacer oraciones al templo. O sea, ellos en un principio es como una facción que sigue ahí en el judaísmo, pero esto es lo interesante, que las primeras comunidades cristianas, ellos ya empiezan a ocupar la tradición de los 70 también. ¿Sí? O sea, que no hay algo concreto solamente de una forma. No. O sea, las diferentes facciones tenían sus creencias, unos aceptaban una, otros aceptaban otra. ¿Sí? Y hoy vamos a ver un poco más sobre qué es el canon, pero a nivel cristiano. El canon cristiano consta de escritos que provienen de la tradición judía, como decíamos al principio, y a esto le llamamos nosotros el Antiguo Testamento. Pero también escritos de origen cristiano. Y a esto los conocemos como Nuevo Testamento. El canon judío era el único que se conocía como tal, pero que acordémonos que ya se concretizó a finales del siglo I, principios tal vez del siglo II. Y el cristianismo no se guió por los criterios de canonización de los judíos, ya que estos los habían expulsado de la sinagoga. Y las comunidades cristianas empezaron a tomar sus propias decisiones sobre la canonicidad tanto de los escritos de los judíos como de los cristianos. Entonces, con respecto al Antiguo Testamento, el cristianismo llegó a su propia decisión y fue acerca del canon de los escritos de la Antigua Alianza, o sea, el Antiguo Testamento. Y esto es bien interesante porque las diferentes comunidades pues los estaban ocupando y ya habían ciertas padres de la iglesia que iban ya diciendo qué tipo, o más bien dicho, los nombres de los libros, pero hubieron unos concilios dentro de la iglesia católica en los cuales se concretizó cuál era la lista y el nombre de los libros que entraban en el canon. Y esto se dio en el año 361, que se da el concilio de la Odisea. Luego se da en el año 393 en el concilio de Hipona y en el año 397 en el concilio de Cartago. Y estos concilios son los que ya van concretizando y van decidiendo cuáles son los libros revelados o el canon, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Pero si vemos las fechas, eso quiere decir que hubo un periodo en el cual, pues en algunas comunidades se aceptaban más unos libros, en algunas otras comunidades se aceptaban otros libros, en algunas había como un acuerdo entre qué libros sí, qué libros no, y aquí hubieron muchas comunidades que fueron las que tenían más tradición, las que vinieron y fueron dando forma. Igual hubieron muchos padres de la iglesia que fueron los que ya fueron concretizando qué eran lo que el canon contenía, o sea, los libros. Luego, acordémonos que cuando se da la reforma protestante, ellos no estuvieron de acuerdo con varios libros, en concreto a nivel del Antiguo Testamento. Lutero acepta el canon hebreo,
no ya la Septuaginta, o sea, que para él hay 7 libros que no quiere del Antiguo Testamento o considera que no son revelados o no son palabras de Dios, o sea, no son inspirados. Y empieza a dar ese problema de qué libros sí, qué libros no. Entonces, dentro del catolicismo sale también una reforma que es conocido más bien por muchas personas como la contrarreforma, pero es un movimiento que empieza a guiarse para contrarrestar lo que las iglesias protestantes o nacidas de la reforma protestante están diciendo, y se da el famoso Concilio de Trento. El Concilio de Trento es un concilio dogmático y todas las declaraciones de ellos son así. Si uno tiene la oportunidad de leerlo o ver algún fragmento, es muy fuerte. Se dice te dice que esto es así tal cual, y el que no esté de acuerdo, de ahí está la expulsión, ¿no? O sea, el anatema. Entonces, y en 1546, pues el Concilio de Trento concretiza el canon ya como una norma suprema. O sea, aunque sí, digamos, lo anteriormente lo era, pero ya a nivel ahí ya fue una cosa más, más radical, digamos. Y tomó como base la lista de la traducción de los 70, la lista que da el Concilio de Trento, o Septuaginta, que es la base de la traducción de la Vulgata Latina que hizo San Jerónimo, y quiere decir que ahí se incluyó los libros deuterocanónicos. Y es también interesante porque, perdón, eh, eso es algo de las situaciones que se presentan muchas veces con la Biblia, ¿no? Si incluye los 7 estos libros que decíamos famosos deuterocanónicos o no. Entonces, ahí muchas veces es donde podemos darnos cuenta si es una Biblia de la tradición católica o no. Y con respecto al Nuevo Testamento, el canon estrictamente cristiano, el Nuevo Testamento lo escribieron, recordemos, diferentes autores que en un primer momento, pues nunca pensaron que sus obras se iban a juntar y se iba a formar una colección. Realmente ellos escribieron eh, inspirados y motivados y haciéndose solidarios con las necesidades de el momento en que estaban viviendo. Y básicamente ellos pensaron en una comunidad a la cual ellos querían iluminar, guiar y hacer ver su fe o en quién creían o cómo vivir esa fe. Y así es como escriben ellos sus libros, pero posteriormente, pues cuando van llegando estos libros a las comunidades y ellos los van meditando, leyendo, reflexionando, pues los copian a mano y esa copia después se la hacen llegar a otra comunidad. Luego esto hace lo mismo con otra comunidad y así poco a poco se empieza a hacer una colección de libros que ya se consideran que son inspirados, que entran básicamente en esto, en la liturgia. O sea, lo ocupan en sus asambleas y litúrgicas para reflexionar la palabra de Dios. Y es como poco a poco se va formando el canon cristiano. Y básicamente ya en el siglo IV, o sea, a la mitad de los siglos 300, si mirábamos hace un momento, en el 367, el de la Odisea, 393, el de Hipona, y 397, el de Cartago, ellos ya tienen una colección, pero básicamente ya estaba concretizado hacia el año 350 de nuestra era. Ya estaba básicamente ya listo el canon, pero ya una proclamación más solemne, que es lo que sucede cuando se da en los concilios, sucedió en esos momentos. ¿Y cuál fue la principal razón de oficializarlo? Bueno, por una necesidad, en primer lugar, de unificar el cristianismo
y que este cristianismo tuviera una fe que la pudieran expresar, o sea, una confesión de fe. Pero la clave era que esta fe de este grupo tuviera sus raíces en los apóstoles, en aquellos primeros que habían, seguidores que habían estado y habían convivido con Jesús, o discípulos de estos que habían vivido y que pudieron transmitir aquello que habían oído de primera voz. Entonces, acordemos, los apóstoles hacen discípulos y algunos, pues, discípulos de los apóstoles o discípulos de los apóstoles fueron los que escribieron algunos textos del Nuevo Testamento. Y algunos, pues, se cree que los apóstoles también, ¿no? Y eso es bien interesante, que era más que todo una razón de identidad, algo con que identificarse, con algo con que saber servirme como bandera o como insignia de quién soy yo, en qué creo, en quién creo, cómo es la fe que yo profeso. Entonces era una identidad y por eso ayuda a ir formando el canon, a que haya una identificación de la nueva esta comunidad que está surgiendo. Y en el orden que están colocados los libros del Nuevo Testamento, es el mismo orden, o más bien dicho, la misma lógica que ocupó el Antiguo Testamento. O sea, ¿qué es lo que está primero? Los evangelios. Es lo más importante de todo el Nuevo Testamento. Después van las cartas y por último, después de los evangelios van los hechos, después van las cartas, por último el Apocalipsis. Entonces va en un orden de importancia. Y es una lógica que sigue una secuencia histórico-salvífica, ¿sí? Primero evangelios, después o sea, primero lo que hace Jesús, después lo que hacen las primeras comunidades de hechos, luego después aquellas reflexiones o consejos, guías que van dando, que son las cartas, con respecto a ciertas problemas que están presentando las comunidades, y luego después, cuando ya el cristianismo está siendo perseguido por el imperio, pues aparece tiempo después el Apocalipsis, ¿no? Como una forma de darle esperanza y motivos de lucha a la comunidad, que no se sienta que está siendo olvidada. Entonces, esa es la secuencia que ocupó más o menos en el orden que está puesto los textos del Nuevo Testamento. ¿Y cuáles fueron los criterios de canonicidad de los escritos del Nuevo Testamento? Bueno, primero que fueran de origen apostólico. Esto fue algo fundamental en la primera comunidad, ¿sí? Porque recordemos que estos primeros que siguieron a Jesús y que convivieron con él, son los que transmiten a las generaciones posteriores esta fe que ellos tienen en el Cristo muerto y resucitado. Luego, que estuvieran en sintonía a la fe que les habían enseñado los apóstoles, ¿sí? Entonces, que la fe que los apóstoles les transmitieron se viera reflejado en el texto. O sea, que no tuviera una contradicción, que no, que fuera con una buena ortodoxia, digamos, o sea, que lo que se creía desde el inicio es lo que se miraba reflejado en el texto. Luego, que fuera aceptada y que fuera usada si no en todas las comunidades, por lo menos en la mayoría de las diversas comunidades, en los diversos pueblos donde las comunidades cristianas estaban viviendo o empezando a formarse, y que todos los aceptaban ya como que venían desde los apóstoles y que estaban reflejando lo que ellos habían aprendido desde el principio. Por lo tanto, como decimos, el otro es la coherencia, ¿no? Que todo fuera tuviera un sentido, que
que fuera cercano a los que habían vivido con Jesús, que los identificara como la nueva comunidad que se estaba formando, que tuvieran un sentido de pertenencia, que la fe se viera reflejada en ese texto, que todo lo que se había dicho que Jesús sí había hecho, estuviera, digamos, no todo lo que Jesús había hecho, pero muchas de las cosas que ellos sabían que Jesús sí había transmitido y que los apóstoles lo vieron y que lo contaron como que Jesús directamente lo había dicho, estuviera reflejado en el texto. Entonces, aquí hemos estado viendo que habieron libros que básicamente no tuvieron mayor problema de ser aceptados, y estos se les conocen como los libros protocanónicos. Y se denominan protocanónicos, o sea, del primer canon, aquellos libros que estuvieron incluidos en el canon hebreo, canon palestinense, de los cuales nunca hubo discusión si eran inspirados o no. Estos dijeron, si estos se aceptan, está bien. Fueron escritos originalmente en idioma hebreo. Y este es normalmente el canon que ocupan la mayoría de básicamente todas las Biblias que nacen de la Reforma Protestante y del evangelismo, ¿sí? Luego, según lo que hemos estado hablando, existen unos libros deuterocanónimos en el Antiguo Testamento y se les llamaban deuterocanónicos, o sea, del segundo canon, aquellos libros que estaban incluidos en la traducción de los 70 o Septuaginta, o que algunos les decía, se llaman canon alejandrino, y que fueron escritos originalmente en griego. Estos ustedes lo pueden ver en sus Biblias. Son 1 y 2 Macabeos, Tobías, Judith, Sabiduría, Baruch, Sirácida, que también se le conoce como Eclesiástico, y algunos fragmentos de los libros de Daniel y de Esther. Y esta traducción de los 70 es el canon del Antiguo Testamento que aparece en las Biblias católicas. Entonces vemos que ahí está la diferencia entre una Biblia que ocupa la tradición católica y la Biblia que ocupa la tradición protestante evangélica. Y aquí es bien interesante con respecto a los libros apócrifos, porque se denominan apócrifos aquellos libros que se presentaban como escritura inspirada en un principio, inspirada por Dios, pero que no fueron reconocidos por las comunidades, por lo tanto fueron excluidos del canon. Apócrifo es una palabra en griego que significa escondido, oculto, y la mayoría de los apócrifos judíos fueron compuestos entre el siglo II antes de Cristo hasta II después de Cristo, y destacan especialmente por los de carácter apocalíptico. Los protestantes evangélicos le llaman apócrifos también a los libros que los católicos llaman deuterocanónicos. Pues que muchas veces, si usted va a hablar con una persona de distinta tradición, o sea, usted es católico y va a hablar con una persona protestante evangélica, solo en ese nombre, solo ahí van a tener una diferencia porque no se ponen de acuerdo qué es un apócrifo y qué es un deuterocanónico. Bien, ¿y qué nos dice el Concilio Vaticano II? En la misma Constitución de Ibermo, en la número 21, dice que la Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras, de igual manera que el cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo, sobre todo en la Sagrada Liturgia. Siempre las ha considerado y considera juntamente con la Sagrada Tradición como la regla suprema de su fe, puesto que inspirada por Dios y escrita de una vez para siempre, comunican inmutablemente la palabra del mismo Dios y hacen resonar la voz del Espíritu Santo en las palabras de los profetas y de los apóstoles. Y lo que decíamos, pues la Iglesia siempre ha venerado en las Sagradas Escrituras y las considera como regla suprema de fe
junto con la Sagrada Tradición. Entonces la Biblia es como una norma de vida, ¿no? Que podemos guiarnos. Ahora, es importante, y ustedes saben muy bien, que para eso está en este curso introductorio, pues que no solo tenemos que leer la Biblia, sino que también tenemos que saber interpretarla en el contexto en que fue escrito para que ilumine la realidad que nosotros estamos viviendo, y cuando nosotros la meditemos, pues tengamos un criterio lo más correcto posible para poderla interpretar y que nos sirva como una norma de vida, y no pues agarrar un texto de la Biblia y hacer una lectura extremista, de tal manera que a lo que yo leo, pues así yo digo y lo interpreto a mi manera. Por eso es importante pues que estos cursos, porque nos ayudan a tener una mejor visión y comprender de una mejor manera qué es lo que la palabra de Dios nos quiere transmitir. Luego hay este texto que lo tomé del Catecismo de la Iglesia Católica, donde básicamente están todos los libros de la Biblia. Si a alguien le interesa leerlo más detenidamente, el número 120, y leo la parte de arriba donde dice que la tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué escritos constituyen la lista de los libros santos. La lista integral es llamada canon de las Escrituras. Comprende para el Antiguo Testamento 46 escritos y 27 para el Nuevo. Y ahí aparecen pues la lista de todos los libros que en nuestras Biblias católicas están, y que perfectamente pues los podemos buscar, como digo, en el numeral 120 del Catecismo de la Iglesia Católica. Bien, hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias por la atención prestada, y si puedo, hay alguna pregunta y yo puedo, tengo la capacidad de responderle, pues con mucho gusto, y si no, le pedimos nuestra ayuda al Padre Manuel. Muchas gracias, Luis. De verdad, muy bueno, muy preciso, muy conciso, muy directo, y es tu exposición, y yo tengo la certeza que muy claro también. Y bueno, vamos a ver, a ver si hay algunos hermanos y hermanas que tengan alguna pregunta, que necesiten alguna clarificación. Con mucho gusto aquí el hermano Luis. Por ahí está Joe, que está alzando ya la mano virtual. Buenas noches, muchas gracias por la exposición al hermano Luis Calvo. La pregunta que yo tenía es, ¿qué influencia juega Marción y su primera lista en el hecho de que la Iglesia Ortodoxa empiece con estas listas de cánones, esta lista canónica? Luis, si dejas de compartir pantalla. Ahorita, permítame que... Puedes ir a donde, como si fueras a salirte. Ok, aquí. Bueno, o si quieres contestar a la pregunta. Permítame, voy a querer salirme de acá de compartir pantalla primero. Ok. Ok. Entonces, ¿gustas contestarle a Joe? Bien, no le podría decir que hasta qué punto influyó, pero sí sabemos que, por ejemplo, con a nivel de los ortodoxos, no hay un, una, una norma para todos los ortodoxos. Hay varios ortodoxos que ocupan diferentes libros que nosotros no aceptamos, por ejemplo, y no todos los ortodoxos son iguales.
yo tengo amistad con unos compañeros de trabajo que son de la Iglesia Ortodoxa Etíope y no ocupan los mismos libros que ocupan algotos ortodoxos. Y eso me llamó la atención que en los ortodoxos no, no hay una sola canon. Hay, de acuerdo a la Iglesia Ortodoxa, algunos aceptarán unos libros, otros aceptarán otros libros. Sí aceptan básicamente todos los libros que nosotros como católicos aceptamos, pero ellos tienen libros que nosotros no aceptamos. Ahora, ¿qué tanto influyó Marción? Soy sincero, no le pudiera decir. No sé si esa parte la pudiera explicar el padre Manuel. Pues ahora no para que se te... Ay, no, es cierto. Yo como que he pensado siempre como que la iglesia desde sus orígenes siempre responde o reacciona a situaciones y a veces esas reacciones son las que hacen que el espíritu mueva la comunidad. Y a veces me pregunto, mientras no hay personas que cuestionen, que reten o que pregunten, que indaguen, como que se estanca la iglesia. Bueno, tal es el caso de Marción. Marción es de una parte geográfica era muy importante en aquella época de los inicios de la iglesia, de la parte de Sinope, una persona bastante rica, su padre era naviero, flotante, y se convierte al cristianismo y pronto empieza a enamorarse de las Sagradas Escrituras. Y bueno, para complementar su educación, va mandando por ahí regalos, ofrendas a los obispos de Roma, porque decide venir a Roma para cultivarse. Y Roma, de verdad, le abre las puertas al hermano Marción, pues una persona rica, su padre naviero, que se ha convertido a la iglesia siempre necesitada de personas como Marción, pues muy contento con Marción. Comienzan a tener sus discrepancias, sus primeras discrepancias, cuando Marción pues, comienza a cuestionar al Dios del Antiguo Testamento, al Dios de violencia, de guerras. Y por allí hubo intentos de hacerlo callar, se hicieron de la vista gorda los obispos, no le creyeron, pero Marción continuaba hasta que ya prácticamente era insostenible la relación de tener a Marción dentro de la iglesia, porque Marción prácticamente rompió con todos los libros que se tenían como inspirados, que ya se aceptaban como inspirados, y prácticamente fue quitando a todos los del Antiguo Testamento, aceptó solamente algunas cartas de Pablo, a algunos de los evangelios tampoco les favoreció mucho a Marción, porque no se podía dar la idea de que de verdad los textos que él leía le parecían repugnante. Un Dios de guerras, un Dios de violencia, un Dios que mata, un Dios que aniquila. Entonces dice, este no puede ser el Dios de Jesús, el Dios del amor. Entonces, cuando Marción hace como su canon para decir cuáles libros va a aceptar del Antiguo Testamento y cuáles lecturas favorece del Nuevo, pues la iglesia reacciona. La iglesia reacciona para decir, no, este es el canon, y como que gracias a Marción, de alguna manera también movió a la comunidad, a la iglesia para reaccionar, ¿no? Para defender. Entonces yo sí creo que Marción tuvo un papel importante dentro de la influencia para decidir el canon, para fijar el canon. Y yo creo como les decía, yo creo que son las personas que preguntamos, que indagamos. A lo mejor la gente dice se pueden equivocar o estamos fuera del contexto, pero de alguna manera también son las personas que pueden estar moviendo a la comunidad a estar pensando diferente, ¿no? Entonces, en este caso, Marción, la iglesia reaccionó ante la actitud de Marción, y lo mismo va a pasar después con Lutero, ¿no? Cuando Lutero, también otro momento histórico importante, la iglesia vuelve a reaccionar y a fijar también su canon. Bueno, por ahí tenemos a Ricardo y Alonso Ramírez. Señor Ricardo Silva, gusto verle.
Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Eh, una de las, bueno, tomé algunos apuntes acá, pero lo último que me llamó la atención en la exposición es que se mencionó que hay que considerar el contexto en que fue escrito, ¿ya? Y estos cánones y lo que se consideró para que se considerara como lo que es la Biblia actual, y que esto era una norma de vida que teníamos que considerar actualmente. Ahora esto fue decidido. ¿Dónde está la inspiración del Espíritu Santo en esto? O sea, si la decisión fue de personas con un interés que yo desconozco, por eso estoy en este curso, y esto fue en 1546 en un contexto total y absolutamente diferente al contexto que tenemos la vida actual. Ahora estamos en otra época y quisiera preguntar cuáles son las coincidencias que hay de 1546 o cuáles son las coincidencias del Génesis que está considerado dentro de estos textos con el, exactamente el día y la vida que llevamos hoy día los que los sobrevivientes, digamos, de la Iglesia Católica y que somos cristianos. Está anclado esto y tenemos que situarnos en 1546 y vivir bajo esas normas por un grupo de personas que así lo decidió. Esa es mi consulta. Gracias. Gracias, Ricardo. Luis. Ya. Realmente no es, digamos, que en 1546 sucedió. O sea, realmente el canon, si vemos en la exposición, pues fue muchos siglos antes. En 1546 ya fue un pronunciamiento más solemne porque fue una pronunciación dogmática que da la iglesia. Ahora, yo entiendo que la palabra de Dios la vamos actualizando en la medida que nos va iluminando las realidades que vamos viviendo. Y desde este punto de vista, si bien esa declaración de 1546 la dio todo el proceso de la reforma, que Martín Lutero es como un punto de inflexión, porque a partir de él ya hay otra gente que le sigue y empieza a reflexionar y a profundizar en el texto bíblico, y la Iglesia Católica reacciona. Pienso que actualmente nos puede dar sentido, nos puede iluminar en sí la palabra de Dios, no tanto ver si las personas de 1546 fueron como iluminadas por el Espíritu Santo o no, porque ellos realmente solo fijaron lo que ya venía la tradición de la iglesia desde el inicio del cristianismo, ¿sí? Y cada libro de la palabra de Dios nos puede iluminar en el contexto en que podamos estar viviendo, siempre y cuando podamos reflexionar ese texto en base a coordenadas. Pongo un ejemplo, en el tema del Génesis. Yo pienso que el Génesis nos puede ayudar mucho, especialmente en el mundo que estamos viviendo ahorita, cuando nos hace reflexionar que la creación es obra de Dios y nos puso a los seres humanos como guardianes y protectoras de Él, y que actualmente hemos visto toda esa explotación que ha habido en el planeta, y todo como lo hemos contaminado, y nos puede ayudar a la reflexión. De hecho, eso es de donde parte, no solo de ahí, pero reflexiona mucho el Laudato Si del Papa Francisco, ¿no? El hecho de la creación, que nosotros, reflexionando el texto bíblico, pues también podemos
darle sentido a lo que estamos viviendo el día de ahora. Y me parece que cada uno del texto bíblico nos puede iluminar según la realidad, pero ubicándonos en una reflexión bíblica que nos ayude a buscar, que nos ilumine la realidad que estamos viviendo. Eso podría decir. Perdón, perdón que te- ¿Consideras que la ecuación de Einstein, E igual mc cuadrado, es palabra de Dios? No, yo no le escuché. ¿Puede repetir, señor Ricardo? Sí, considera, dentro de todo lo que ha dicho y referente a la creación y toda la inspiración, yo creo que todos los libros que han escrito todos los hombres son inspiración y están inspirados por algo. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿consideras que la ecuación de Albert Einstein, E igual a mc cuadrado, es inspiración divina y debiera aparecer en la Biblia? Eso. Señor Ricardo está planteando unas preguntas muy importantes y aquí es exactamente sí es el lugar para este tipo de discusión. Mire, nosotros somos, o las personas que nos afiliamos por creencias, o por credos o por teologías, nos afiliamos a ciertas comunidades y esas ciertas comunidades tienen una historia y en esta historia, por ejemplo, de los de la tradición católica, tienen una historia que nos han dicho, estos son los libros inspirados. Pero cuando uno se va a estudiar y ve por qué fueron inspirados, uno ya no puede decir, admitan otro, porque ya la iglesia que representa la tradición ya no los ha dicho, estos son los que hay y ya no puede, ya el canon se cerró y ya no puede haber más discusión. Pero comparto su pregunta y su preocupación porque cuando uno estudia los contextos, uno ve y uno puede preguntarse las luchas de poderes que también existieron para decidir cuál libro se quedó y a qué voces silenciaron, a qué teología favorecieron. Entonces, podemos ver el aspecto humano y podemos cuestionar ese aspecto. Pero el hecho de que yo cuestione y que diga, yo creo, como en mi exposición estaba hablando de los hechos de Pablo y Tecla, que ese grupo de cristianos representan la voz de la gente que no se sometió al imperio, de las mujeres que anduvieron enseñando, representan una voz que viene desde el Jesús histórico y que era más profético. Lamentablemente la iglesia oficial las censuró y las cayó. El hecho de que yo cuestione y pregunte, a lo mejor nos puede abrir más el contexto para ser más humildes en decir ahora, en el actual momento, yo ya no puedo decir que yo solamente tengo la inspiración o que otra persona no tiene la inspiración, pero lamentablemente yo ya no puedo cambiar, yo no puedo cambiar los libros que la iglesia nos ha dado. Por mucho que a mí me gusten los hechos de Pablo y Tecla, no los van a admitir porque ya el canon ya está cerrado. Me guste o no me guste, esta es la realidad de la iglesia, pero yo sí puedo, como usted está preguntando, yo también puedo preguntar, decir, no, en muchas ocasiones parece ser que el espíritu no ha habido inspiración, parece en algunos momentos probablemente eran más los momentos históricos que respondió a la comunidad. Y bueno, ya después se le arropó con que son inspirados. Y de estas personas que escriben tan maravillosamente y que pues ahora creemos, yo creo que aquí ¿estaremos ahora o podemos limitar solamente la inspiración a los libros o podemos abrir nosotros en nuestro diario vivir la inspiración? Si a ti una persona te hace sentir bien o un sermón te llega al alma, te profundiza, pues a lo mejor no vamos a decir que es palabra de Dios, pero a ti te hizo bien. Y al final del día, la inspiración es lo que te va a mantener tu fe, ¿no? Pero lamentablemente, si yo quisiera decir, bueno, por mucho que yo quiera Albert Einstein o que
a Spinoza, este filósofo que tenía una gran noción de Dios y que dijo Einstein, yo creo en el Dios de Spinoza, en el Dios de que no necesita templos, que no necesita leyes, que no necesita Biblias. A mí me encantaría leer esa, y bueno, y en algunas partes, en algunas homilías la he leído, ponerle y decir, esta es palabra de Dios. Pero seguramente que mucha gente me va a decir, tú estás loco, tú estás fuera de la iglesia, tú eres un hereje, otro Marción. Ojalá y tuviera la inteligencia que Marción. Entonces, en este nivel, la iglesia no va a retroceder porque esto es lo que ha venido a dar y esta es la tradición, pero en nuestros niveles, nosotros comunitarios podemos ir cuestionándonos y podemos ir decir, bueno, aquí viene otra pregunta. ¿Qué hacemos con tantas historias de la creación de nuestros pueblos originarios, de sus libros sagrados? ¿Tendríamos el derecho de venir y atropellar esas historias de esos pueblos, de esas comunidades, de esos mitos? Es allí cuál libro es más importante, qué es para eso que nos puede cuestionar la inspiración. Lamentablemente, al final del día nosotros podemos decir, bueno, podemos abogar, podemos preguntar y tenemos que abrir la inspiración, no como la iglesia la entiende, dejarla más abierta, decir el Espíritu de Dios se mueve en otra dirección, no lo podemos contener. Bueno, esta es mi creencia. Alonso y luego Tatiana. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Espero que mi pregunta no salga tanto del contexto. Lamentablemente no me pude conectar a tiempo, pero muchas veces se tiene dudas con respecto de lo que fue la edad de los evangelios, ¿verdad? ¿En qué periodo fue que se escribieron? Y pues en algún momento por ahí, dentro de las cuevas de Qumran, apareció un papiro que se le llama el P7Q5, que son, si mal no recuerdo, son 21 letras, y pues que pareciera ser de que es una estrofa que calza más que todo con Marco. Lo curioso es de que no debería haber nada del Nuevo Testamento en ese tipo de archivos que se tenían, ¿verdad? En algún momento siempre escuché sobre esa investigación. Lo fascinante sería de que si de ser cierto, y pues se pensaría de que Marco escribió su evangelio incluso a una edad muchísimo más temprana del año 60 y todo eso. Hace mucho que dejé de oír con respecto de esas investigaciones. No sé si hay algo con respecto de lo mismo, si hay algo nuevo que se haya sabido, si se tiene algún cambio en lo que es la mentalidad con respecto de los escritos, cuando se empezaron a escribir sobre Jesucristo, que de una u otra manera los escritos sobre él fueron muy tempranos, contemplando de que tal vez escritos sobre Platón y sobre Aristóteles se encuentran como 1400 años después de su existencia. Entonces, no sé, nada más quería consultar si hay algo nuevo en relación a los estudios de las fechas de escritura de los evangelios. Muchísimas gracias. Mire, en cuestión de la crítica textual de los evangelios, pues siempre estamos con hipótesis, porque ahora nos hemos estado ayudando de otras ciencias que antes parecía que no tenían ninguna injerencia una ciencia con la otra, ¿verdad? Y de cierta manera, hace muy pocos años, lo que decía la Biblia era la norma, era la vara para modificar la otra ciencia, aunque contradijera la ciencia. Si la Biblia decía que el sol se paró, la gente tenía que creer que el sol se paró. Bueno, el famoso caso de Galileo. Entonces, cuando nos beneficiamos de otras ciencias, cuando entramos o usamos otros recursos de las ciencias humanas, de la antropología, de la sociología y ahora de la historia, y cuando queremos ahora hablar de algo histórico, tenemos que ser bastante cuidadosos. Y en cuestión de datación de los evangelios, hay hipótesis de que probablemente circularon, bueno, de forma oral. Otra hipótesis es de que los evangelios eran actuados, por ejemplo,
Antes de ser escrito, la gente actuaba los evangelios porque la inmensa mayoría de la comunidad no sabía leer ni escribir, que esa es una realidad. Y bueno, y que esas tradiciones orales poco a poco fueron circulando y se fueron poniendo por escrito. Y el hecho que podamos decir aproximadamente, podemos datar el Evangelio de Marcos, incluso no tenemos la certeza que Marcos haya sido el primer evangelio. Todavía hay otras teorías más, pero esta es la más aceptada. Entonces siempre nos estamos moviendo con hipótesis y con hipótesis hasta que no se descubra algún otro manuscrito o aunque se puede probar o comprobar otra fuente que nos venga a iluminar o esclarecer ciertas lagunas que tenemos, ¿no? Entonces, en cuestión de la crítica textual, bueno, Marcos sigue siendo el evangelio que se cree que es el más antiguo, pero como les decía, hay otros escritos incluso que dicen que había un evangelio por allí de Mateo, un evangelio en hebreo, y que es más antiguo que Marcos, pero que se perdió, o la famosa historia de la fuente Q. Pero bueno, esto es solo para decir que estos estudios siguen dando de qué hablar y siguen, y bueno, uno se tiene que estar refrescando continuamente, y en el mundo bíblico todos nos manejamos por hipótesis. Y por eso nuestro lenguaje, cuando hablamos de la Biblia, debe de ser también muy humilde. Parece, la gente piensa, se cree, yo creo, porque cuando uno habla con tanta firmeza de decir, esta es la palabra de Dios y la palabra de Dios es inmutable y Dios, bueno, pues a veces tenemos que ser un poquito más de sencillos porque es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Es mucho del mundo bíblico, es más lo que no sabemos de lo que nosotros podamos saber. Tatiana. Muchas gracias por estas últimas palabras muy, muy claras. Claro, yo yendo al canon, a esta formación de este canon, que se formó bajo parámetros humanos. Esta palabra de Dios, bajo parámetros humanos, se elige y se da prioridad a unos que a otros. Ya vimos en la clase cuáles fueron como las razones por las cuales que se ocuparon, ¿no? Entonces yo voy a la tradición. La tradición nos dice que debemos tener estos textos, ¿verdad? Y dentro de la tradición está lo que nosotros debemos hacer, porque pareciera que la tradición es inamovible, pero la tradición, a diferencia del dogma, yo siento que la tradición puede ser inamovible. El dogma yo lo entiendo como algo de palabra de que está en base al texto bíblico y a lo que Dios o Cristo quiere de nosotros. Pero la tradición es tan inamovible porque la tradición se fue creando a través de los tiempos. La tradición se fue formando también por seres humanos, por otros, por otras, que fueron construyendo el cómo creemos hoy día. Entonces ahí va mi pregunta. ¿La tradición es tan cerrada como para no aceptar abrir nuevamente el canon? Luis, ¿quieres contestar o no quiero quitarte tu clase? Con respecto al canon, es un problema, y el padre lo decía hace un momento, el canon se cerró. O sea, el canon desde ese punto de vista es cerrado, y tanto el judaísmo, vemos en la Biblia hebrea, pues ya no hay forma de crear nuevos libros, o no tanto de crear, sino que de aceptar nuevos libros, perdón. Y a nivel del cristianismo se dio lo mismo, o sea, hubo un momento que se cerró, ya no se aceptó. Ahora, eso ya es algo que cada comunidad decidió. Es más, el mismo, cuando hablamos del canon del Nuevo Testamento, por ejemplo, a nivel de la Iglesia Católica se da eso, pero también en las iglesias nacidas de la Reforma, en el protestantismo y en el evangelismo, o sea, son las que ya están aceptadas. Ahora, sí tiene razón usted cuando dice que la tradición
fue algo más dinámico. De hecho, la tradición fue muy dinámica y por eso se dice que los libros, por ejemplo, del Nuevo Testamento tienen parte de la tradición escrita. O sea que los libros escribieron en base a ciertos objetivos que querían transmitir a las comunidades a las que les enviaban ese texto. O sea, no es que es únicamente lo que la tradición contaba, lo que está ahí, es parte de lo que está ahí. Pero sí se sabe que lo que está ahí sí estaba de acuerdo con lo que la tradición decía. Pero desgraciadamente con lo del canon, sí es así, yo entiendo, es cerrado. No sé, Padre Manuel. Sí, el canon, así toda la iglesia del mundo dijera, vamos a afirmar, porque recuerden que la iglesia no es democrática. La iglesia nunca ha sido, bueno, la iglesia en algún momento, muy por poquito tiempo, parece ser que era más igualitaria, pero no es democrática. Ahora, el canon está cerrado, ya no hay manera de decir, saquen este libro, pongan este otro, a mí me gustaría que estuviera, a mí me encantaría que estuvieran otros, bueno, pues ahí podemos vivir con ello. Después vamos a ver cómo podemos ir tratando por eso necesitamos nuevos acercamientos a la Biblia. No sé, Tatiana, cuando estaba diciendo de que el dogma, cuando nos metió al dogma de decir que lo sustenta la Biblia, muchos dogmas no están sustentados por la Biblia. No hay manera de sustentarlos bíblicamente, de los dogmas que nosotros creemos como católicos. No hay manera de sustentarlos, pero dentro, como pertenecemos a esta iglesia y en esta comunidad hay estas creencias, pues uno las acepta. Pero hay algunos dogmas, especialmente los que se refieren a María, que no bíblicamente no se van a sustentar. Entonces, y el hecho de que no se sustente en bíblica, por ejemplo, el más reciente, que el dogma que se puso de la asunción de María, ¿en dónde ustedes lo van a centrar bíblicamente? ¿En qué evangelio canónico? O sea, ¿a dónde recurrió la iglesia para centrar eso? ¿En qué tendríamos ahí que especular qué momentos estaba viviendo la iglesia para recurrir a crear o a proponer este dogma, ¿verdad? Yo no les estoy diciendo que no crean en ciertos dogmas, es decir, somos católicos y tenemos que relacionarnos o aceptar estos dogmas, pero el hecho de aceptarlos no quiere decir que tengan un fundamento bíblico. Algunos sí, pero otros, lamentablemente, si soy honesto, no tienen este fundamento bíblico. Vienen por otros contextos, movidos históricos, otras realidades, y bueno, la iglesia vio que era necesario, que era prudente o que era bueno para la gente. Y así nos regaló el dogma de la Asunción, el dogma de la virginidad. Aníbal. Muchas gracias. Gracias a usted, Tatiana. Gracias por... No, es que son preguntas muy buenas, de verdad, son preguntas muy buenas que lamentablemente a veces damos por hecho. Aníbal. Gracias, Padre Manuel. Desde mi orilla anabautista, debo decirle que me gusta y abrazo toda su reflexión sobre el tema de la inspiración de los libros. Segundo, si hay algunos dogmas que no se pueden sustentar y probar bíblicamente, con muchas más veras, pensaría yo, no se podría sustentar el tema de la tradición, lo cual no es óbice para decir que efectivamente, tanto en el catolicismo como en el protestantismo, como en el anabautismo, la tradición
hay alguna importante, muy importante, pero hay otra que se confunde con la religiosidad popular y eso de los que en Semana Santa se flagelan y se sacan sangre, pues que también está en entredicho. Pero yo no sé, padre, si usted compartiría la reflexión de algunos anabautistas como yo que decimos, sí, los libros fueron inspirados, personas humanas, pero no revelados como quien le echa un cuento a otro en el oído. Dios no le habló al oído al escritor bíblico, ¿verdad? Ni tampoco le llevó la mano como cuando uno le ayuda a hacer la tarea al chiquitín. Entonces fueron inspirados, pero personas humanas con sus limitaciones y todo lo demás. Y en ese sentido, para mí como anabautista digo, los libros todos son importantes. Aquellos que son inspirados, sí, cómo no, pero los que dicen, católicos o protestantes, que no, igual los leo porque me sirven para discernir, para conocer la historia. Son valiosísimos, supremamente valiosísimos. Entonces, no sé si usted compartiría y el profesor Luis ese criterio. Totalmente compartiría su postura, su teología. Y no solamente eso, no sé si en algún momento lo hablamos cuando se habló de la inspiración. La inspiración no quiere decir que aniquila la libertad de la persona que escribe. Dios no le da un manazo, ay, te equivocaste aquí, vuelve a borrar y vuelve a escribir. Está la libertad también del agente humano, está la libertad, bueno, tanto así, por ejemplo, ¿se acuerdan en el episodio donde los fariseos sorprenden a Jesús y le echan en mano de que sus discípulos, ¿por qué hacen lo prohibido, lo que está en sábado? Que cortaron pan, perdón, las espigas y que las restregaron y comieron los granos. Y Jesús les dice, bueno, la ley lo permitía. La ley permite, si tienes hambre, puedes meter la mano al campo del vecino, lo que no puedes meter la hoz y llevar y cegar, pero lo que te dé la manita, eso es tuyo, es para los pobres de llave. Y Jesús los reta a un texto de usted no sabe lo que pasó en tiempos de David cuando tenía hambre, y les dice en tiempos del sumo sacerdote, creo que es Abiatar, no sé, y resulta que no es el sacerdote de la época, se equivocó Marcos. O sea, históricamente, no, Jesús no se aprendió ni su catecismo. Pero entonces, ¿por qué? Porque allí está el agente humano, y el agente humano está condicionado, pues, a factores externos. Y imagínense cuando la gente estaba repitiendo, escribiendo, repitiendo y escribiendo con aquella tenuidad de luz probablemente, o escuchando una palabra por otra que sonaban iguales. Ustedes ni siquiera se imaginan los problemas que la gente tenía anteriormente para escribir. Ahora ya lo tenemos todo más fácil, pero sí tenemos este agente, y la tradición, yo me atrevería a decir de que no es tan cerrada como a veces quisiera. Yo creo que va creciendo poco a poco, tampoco da pasos acelerados, pero sí como que da posibilidades de margen para coexistir, para dialogar. Gracias a Dios, ahora nos podemos conversar en la mesa, hermanos y hermanas de otras tradiciones. Esto era imposible hace unos cuantos años. Hay que ser honestos. Tanto odio que a uno le metieron contra, ay, que mira el aleluyo, y árale, aventarle piedras a su casa. Bueno, esa fue mi experiencia cuando llegaron los primeros misioneros, yo creo que eran tipo pentecostales, llegaron a mi comunidad rural. Yo fui emocionado por la música y porque me dieran una pelotita, porque traían regalitos. Y también me dieron una estampita, y me dijo mi padre, vaya y regrese esa estampa, porque esa estampa no es de nuestro Dios, porque nuestro Dios es negro, nuestro Cristo es un Cristo negro. Y el Dios que ellos nos dieron era quiero decir, la atalaya, no sé qué sería. Pero gracias a Dios que ahora estamos en otro ambiente donde tendríamos que dejar que este espíritu vuelva a fluir, que vuelva a ser reconocido con otras palabras, con otros textos, con otras historias, con otras culturas, abrazarnos otras tradiciones. ¿Por qué empobrecernos en quedarnos solamente con una?
cuando el mundo está tan vasto, ¿no? Pero claro, hay gente que se siente, no, tenemos que regresar a la tradición y tenemos que volver otra vez al flagelo, al silicio, a la sangre, y a recuperar nuestra identidad católica, porque ahora ya no se sabe quién es quién. Quería la diversidad. Pero bueno, ¿quién tiene otra pregunta? Si no, nos vamos a los anuncios, que van a ser muy buenos los anuncios. Bueno, parece que ya no hay preguntas. Miren, yo les quiero dar las gracias, de verdad, Luis, muy buena tu clase, hiciste muy buen trabajo y bueno, tienes un público muy bueno y también gente que es buena las preguntas. De Ricardo, del hermano Aníbal, de verdad, gracias por sus preguntas, de Tatiana, que nos invitan a pensar, que nos invitan a abrir nuestros horizontes. Y te Manuel, agradezco, sí. Irán a otra vez este tema tan importante, ¿no lo van a poner en YouTube después? Este tema sí lo vamos a poner en YouTube. Qué bueno, porque llegué un poquito tarde. Está muy buena, ¿eh? Muy bueno, Manuel. Miren, ahorita, y esto es la otra Manuel. cosa es de que, gracias. Ánimo, Manuel. Ahí andamos. Estoy hablando Miren, acá. bueno, gracias, Luis, de verdad que hiciste un buen trabajo. Estamos muy orgullosos de ti, de que seas parte del IBICLA. Miren, en cuestiones de temas de cursos, hay cursos que nosotros sí podemos hacer con los cursos lo que queramos. Los podemos volver a poner y como de hecho lo estamos poniendo. Este curso lo estamos tratando de poner también, pero hay otros cursos que queremos formar nuestra biblioteca virtual y después ofrecerlo de alguna otra manera con la finalidad de que la gente vaya también estudiando sistemáticamente, más seriamente, porque a veces la gente toma un cursito aquí, toma otro cursito por acá y a veces como que no lleva la Biblia sistemáticamente. Entonces queremos dar este énfasis. Y quisiera presentarles a Félix. ¿Dónde está Félix? Por aquí. La provincia de los claretianos acaba de contratar a Félix Delgado. Él es bueno, ahorita que nos diga de dónde es, de Venezuela. Y él va a estar toda la parte técnica, vamos a estar cambiando, editando videos. Él es especialista en, bueno, en todo lo que es de comunicación. Queremos hacer algo más profesional. Entonces él va a estar tiempo completo trabajando con la pastoral bíblica claretiana. Félix, ¿nos puedes decir algo de ti? Sí, bueno, saludos a todos. Mi nombre es Félix Delgado, yo soy de Venezuela, vivo actualmente en Illinois, suburbio de Chicago. Y bueno, es un placer para mí hacer este trabajo. Soy experto en comunicación social, me gradué en Venezuela en la universidad y aquí también estudié un diploma de radio y televisión, donde también aprendí a editar el audio, video. Entonces, bueno, un placer conocerlos, un placer estar aquí con ustedes y bueno, muchas gracias por el recibimiento. Gracias, Félix. Ustedes van a verme a mí allí tirándome casi del edificio y Félix va a andar grabándome ahora sí, a ir a TikTok, a ir a todas las plataformas, tratar de llevar esta palabra a toda la gente de una manera liberal, muere el fundamentalismo y de una manera también abierta, ¿no? Así que Félix, bienvenido y esperemos de que te sientas a gusto con esta comunidad nuestra. Y bueno, Arturo va a continuar trabajando todavía con nosotros, no sabemos cuánto tiempo, pero Arturo también ahorita está pasándole la estafeta a Félix, está poniéndole al día, al corriente con todo el trabajo que él realiza. Y bueno, Arturo sabe que lo queremos mucho y que estamos muy agradecidos también por todo lo que él ha hecho y que cuando ya no esté, pues también se le va a extrañar. Y bueno, también el curso de los evangelios prohibidos, miren, ese curso sí no lo vamos a poder poner, porque el doctor Ariel nos ha pedido que no pongamos su ponencia. Entonces no queremos cortar un curso de esta naturaleza, pero probablemente voy a hablar con él para ver si lo podemos ofrecer en algún otro momento, solamente con la gente que se inscriba. Él lo que no quiere que anden cursos sueltos. Y como les dije yo también ese día, estamos aprendiendo, yo no sé, ahorita me están diciendo que están viendo el curso del Génesis.
Ahorita probablemente yo ya no me atrevería a decir lo mismo que dije hace 5 años acerca del Génesis. Probablemente, ¿por qué? Porque por todo lo que está pasando, por todos los cambios que se están dando. Pero una vez que se graba y se pone allí, ahí está. Ya no hay manera de decir, no, señorita Laura, ese no soy yo. Ese usted, ya no hay. Pero sí les quiero decir, entonces probablemente yo creo que entiendo al doctor Ariel, por eso que él es bastante escrupuloso en ese sentido y bastante profesional, bastante profesional. Bueno, entonces, nosotros lo dejamos para la gente y todo, pero bueno, vamos a ir viendo maneras de llegar más allá. Ahorita, terminando esta reunión, voy a hablar con un biblista mexicano que acaba de aceptar para hacer el próximo. Vamos a tener como la gente se quedó emocionada sobre los evangelios apócrifos, como una continuidad, pero en los canónicos sobre la infancia narrativa, que son las historias que todo mundo conoce y para el Adviento. Entonces, en el Adviento vamos a hacer esta semana con este biblista de lunes a sábado. Es un biblista muy bueno, y que es muy especialista en el tema de la infancia narrativa. Y sí quiero pedirles, por favor, que, bueno, ustedes sean los primeros que lo saben. Todavía estoy negociando, pero quiero que ustedes, una vez que esté todo la publicidad, pues compartan. Y ahora sí darle más tiempo para la difusión y la divulgación de estos temas. Y esto lo hacemos con mucho cariño para que toda la gente se siga formando, se siga enriqueciendo bíblicamente. Así que, hermanos y hermanas, de verdad, gracias por su fidelidad, gracias por su tiempo, gracias por todo lo que dejan de hacer por venir aquí con nosotros. Y el día de mañana les esperamos a la gente que pueda y quiera. Mañana reflexionamos el evangelio del domingo, que va a ser un evangelio contra los ricos. Acabamos de leer esa carta preciosa. Yo no sé, Aníbal, en la tradición de ustedes, ¿qué papel tiene la carta de Santiago? ¿También la consideran la carta de paja, como decía Lutero? Una carta muy importante desde el punto de vista. Ese fue invento de Lutero, que quería sacar a la carta de Santiago por el cuento de las obras. Pero no, eso fue una idea no más de él. Nosotros valoramos como los que más la carta de Santiago, porque ahí está clarita la importancia de las obras de un buen cristiano. Sí, y bueno, vamos a hablar sobre el domingo mañana, sobre el evangelio de la pobreza, cómo estaba la pobreza en tiempo de Jesús, por qué la gente pobre, por qué la gente rica. Bueno, con ese episodio del joven rico, ¿verdad? Así que si gustan acompañarnos, mañana les esperamos a las 7 de la noche y allí nos vemos. Muchas gracias a todos y a todas. Yola, qué gusto verte por este medio, aunque sea, mamita. ¿Cómo que aunque sea por aquí? Ya no me ves porque no quieres, estás aquí a 20 minutos. Ay, sí, amiga, sí. Híjole, acá. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Gracias. Buenas noches. Hasta mañana, padre. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.